Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Llegamos al final de Dinastía Uni. Después de este capítulo siguen 2 filmes, Long Time y El Largo Invierno Ruso. Tras lo cual entramos a Uchi Koguchi, la serie principal de este bloque. Esto es Dinastía Uni, un relato original, episodio 40, Los viajeros del tiempo. Kaoru salió al puente a tomar aire, se apoyó en la barandilla del barco y vio cómo el puerto se hacía más y más pequeño conforme se alejaban, dejaban atrás su país y con este su oscuro pasado. Decidido recuperar el control de su vida, se fue justo donde se lo habían quitado, y de allí a China, donde nadie sabía de él o de los Uni. Allí trabajaría por un nuevo nombre, por la reputación que siempre quiso, por su libertad, y un destino que no fuera manipulado por los caprichos del dragón. Ya estoy en camino, se dijo, y miró a la sombra de Sakako a su lado. ¿Te quedarás conmigo? Mientras me necesites, papá. Será para siempre entonces. Koguchi se quedó en Japón. Nunca abandonó la isla, pues aunque lo intentaba, algo más allá de su control lo guiaba siempre de vuelta a Nagasaki. Durante un tiempo se mantuvo a las sombras, como fugitivo, pero eso fue antes de que sus verdaderos apetitos surgieran. Accidentalmente descubrió que podía alimentarse de las emociones reprimidas de las personas, así como su maestro podía tomar las emociones puras, para aumentar su tamaño y poder. Este hallazgo, aunado a la carencia de límites que tenía ahora que nadie le daba órdenes y la influencia de los factores, demostraría ser una combinación letal. Y pasaron los años, muchos de hecho, durante los cuales Kaoru ni supo ni se molestó en averiguar qué estaba haciendo su aprendiz. La emoción del comercio lo llenaba y le hacía olvidarse de todo, así como en su tiempo lo hizo la ilusión del poder. Al viajar averiguó con gran sorpresa que no era del todo responsable por la caída de la magia en Japón. Sucedía lo mismo en todas partes. Una nueva fuerza se adueñaba del mundo, llevándose por delante tradiciones, vidas y los sueños de miles de generaciones. Era la fuerza del progreso y la razón. Su influencia no era tanta aún para remover los cimientos de una China conservadora, pero se empezaba a notar. Se notaba en las nuevas tecnologías y en las historias que tenían cada vez más de mito que de realidad. Esta nueva era de desarrollo y cambios le fascinaba. Pensar que había malgastado 200 años construyendo un imperio homogéneo, más fundamentado en los prejuicios heredados de su abuela que en algún motivo válido. Y es que no había tal motivo. Finalmente comprendía las palabras de su padre, quien siempre miró la variedad como lo mejor que el mundo tenía, y anhelaba más que cualquier otra cosa un mundo de paz e igualdad. Un día que se detuvo por la zona de Pekín, se topó con 2 granjeros regresando del trabajo. Les ofreció agua fresca y así se ganó su simpatía. Tenía que ser siempre muy gentil porque a algunos no les hacía mucha gracia que fuera japonés. «Yo sé dónde no le va a pasar eso», dijo uno. «Toma el siguiente cruce a la izquierda hasta llegar a un pueblo. El hombre más rico de ese pueblo es japonés. De apellido Miyaku, todos lo aprecian». «Si se va ahora, llegará antes de que se haga de noche. Tienen un pequeño festival por el comienzo del verano». «Suena excelente. Muchas gracias, señores». Chascó las riendas y se alejó por el polvoriento camino. Rina asomó la cabeza con ligera curiosidad, olfateó el aire y regresó al interior. Cuando dejaron Japón se había deprimido y con el tiempo se terminó amansando. Al menos antes podía ver a su esposo y a su hija, esos eran sus alicientes para pelear. Ahora solo le sostenía la cada vez más leve esperanza de que Hakai la fuera a salvar, o de que Kaoru recordara su promesa e hiciera una llave para liberarla. Ninguna alternativa parecía muy cercana. Llegaron al pueblo cuando la música comenzaba a sonar. Era una población próspera, relativamente grande, al menos esa fue su impresión, mientras se abría paso entre las calles hasta dar con un buen sitio para estacionar el carromato. ¿Vienes o te quedas cuidando? Rina solo resopló. Como prefieras, te traeré algo. Se alistó como el evento lo ameritaba. El exagerado cuidado personal que su abuela le había inculcado era algo de lo que jamás se pudo desprender, de modo que buscó su mejor atuendo, se peinó cuidadosamente y repasó su aspecto ante el espejo antes de ir. La fiesta ya estaba en su apogeo cuando llegó a la plaza. Buenas noches. Aprovechó para repartir tarjetas. Kokai, mercader ambulante. Abro ventas mañana. Los mejores productos de Oriente. Artículos para toda necesidad. Tuvo que detenerse en medio de la plaza. El espacio frente era ocupado por la banda y unas bailarinas. La más joven se robaba las miradas, pues era magnífica y danzaba con más energía de la que la pieza meritaba. Verla a Kaoru y pasmarse fue una. Claro, era muy hermosa. Pero lo verdaderamente impresionante era su aura púrpura. En todos sus años jamás había encontrado una igual a la suya. Cuando concluyó el baile, un hombre mayor que también le estaba observando la sacó del escenario. No se la llevó de la fiesta, pero tampoco se apartó de su lado. Semejante guardia mantuvo a Kaoru alejado. Más tarde averiguó su nombre. Miyaku Miao, y el hombre que la custodiaba era su padre. ¿Quién será ese joven?, le preguntó una amiga. Un mercader, le dio una tarjeta a mi tío. Es muy lindo, comentó. Las dos soltaron la risa. Miau, ¿cómo eres? Suficiente, jovencita, dijo su padre. Volvamos a casa. Papá, déjame un poquito más, por favor. Es muy tarde y tu madre se preocupa. Comienza a caminar. A regañadientes se despidió de su amiga y siguió a su padre. Dio una breve mirada hacia atrás. Por un instante le pareció que el joven también la miraba.
A la mañana siguiente, el mercader en persona se presentó a la casa y solicitó una audiencia con el señor Miyaku. Se encerraron a hablar más de una hora y debió causar una buena impresión porque Miyaku le permitió instalar su carromato frente a la casa y ser huésped de su hogar. Miao lo vio y supo toda la distancia, pero no tuvo la oportunidad de conocerle en persona hasta horas más tarde, que le llevó una jarra de agua, y como siempre que salía, su padre la acompañaba. Afuera había algunas personas mirando la mercancía, pero con cautela. El enorme zorro allí echado ponía más de uno nervioso. Se llama Rina. Ha sido mi mejor amiga desde siempre. Es tan bonita. Dejó que Miao acariciara su cabeza, pero se ve algo triste. Así es ella. Nada le impresiona. ¿Cómo va el negocio?, preguntó el padre, interviniendo con los jóvenes. No debe temer por su comisión, señor. ¿Por qué no dan un vistazo? Seguro su bella hija encontrará algo que sea de su agrado, cortesía de la casa. ¿Puedo, papá? Él gruñó, lo que debía de ser un sí para ella. Estas pinturas son exquisitas, y esta, reconoce el sitio, es un valle a 4 semanas de aquí. A menudo me detengo a pintar paisajes, también hago retratos, pero por encargo solamente. Es un joven muy talentoso. Miao, no revuelva sus cosas. Si me permite una sugerencia, sacó un pequeño broche para cabello con un capullo de loto. Este parece hecho especialmente para usted. Es precioso. Lo tomó y por fin pudo mirarlo a los ojos. Se lo agradezco, señor. Vuelve a la casa, Miao. Nuevamente el padre se interpuso. Ve a ayudar a tu madre. Ella suspiró, recogió la jarra y volvió a la casa. Esa misma noche estrenó el broche para llamar la atención de su invitado en la cena, pero nada podía con la férrea vigilancia de su padre. Con suerte lo saludó. Él se habló mucho, contó anécdotas y en todo momento mostró tal elegancia y corrección que terminó por encantar a su madre. A ella le cautivó y lamentó no poder hablarle. No obstante, más tarde esa noche... La voz venía de una grieta en la pared de su habitación. Señorita Miao. Señor Ko. Dejó su cama y se acercó. No podía creerlo. Lamento molestar a estas horas y espero no parecerle atrevido, pero no podía dormir sin decírselo. ¿Decirme qué cosa? Es muy hermosa, susurró. Ella notó que su corazón se aceleraba. Es la mujer que pensé que solo en mis sueños existía y pretendo cortejarla con la sola esperanza de que acepte mi compañía. Oh cielos, yo no sé qué decir. Sé que parece una locura, pero nunca tomo una decisión sin motivo. ¿Me da su permiso? ¿Puedo proceder? ¿Y yo qué tengo que hacer? Nada que no desee. Ya hablaré con su padre, me iré acercando. Si en cualquier momento le hago sentir incómoda, dígamelo, de inmediato me alejaré. ¿Está bien? Bien. Dulces sueños, señorita. Sé que estará en los míos. Buenas noches. Adiós. Escuchó sus pasos alejándose. Creía que iba a ahogarse de la emoción. Adiós. Kaoru se deslizó hasta la habitación que le habían dado, muy complacido por el efecto causado. Había acertado al suponer que las personas de Aura Púrpura eran impresionables y fáciles de manipular. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó una voz familiar. Me entretengo. Ya sabes cuánto disfruto experimentar. Deja a esa joven, papá. No puedes quererla y no tienes por qué lastimarla. Ya sé que no puedo amarla, pero me interesa. Además, eso de que todos los que se relacionan conmigo terminan perjudicados no es nada comprobado. Desde que me hice cargo de mi vida, nada malo ha pasado. Solo te estoy advirtiendo. Me preocupa que hayas olvidado los errores que te trajeron aquí. No vengas a sermonearme, Sakaku. Sé lo que estoy haciendo. Se acomodó. No va a pasar nada si me caso otra vez. Además estaba la profecía. No había podido olvidarla pese a todos sus esfuerzos. La muerte de su hermano le había convertido en el único inexistente, y desde entonces se sentía un paso de su funesto destino. Pero si tenía un hijo, un solo heredero varón a quien legarle su poder, estaba convencido de que eso lo sacaría de la línea de tiro, y por eso llevaba varios años considerándolo. Solo que hasta entonces no había conocido a una mujer que le pareciera la indicada. Le resultó gracioso tener que desempolvar los trucos de galantería que aprendiera de las Kitsume. No lo necesitó con Mu, eso fue auténtico y natural. No lo necesitó con Rin, ella ya estaba enamorada de él. Pero intuía que Miao le supondría un desafío distinto, y no tanto por ella, sino por su padre, que la protegía como un samurái a la honra de su emperador. La estrategia entonces fue ganárselo primero a él, generando buenos ingresos y haciéndose de un buen nombre en el pueblo. Calculó con mucho cuidado el momento de mostrar su verdadero interés en Miao, cuando sugirió hacerle un retrato. Para alegría de ambos, el padre lo permitió y les dejó estar a solas en el jardín, a buena vista de todos. Se me ocurre que tu padre no confía mucho en la gente, comentó, mientras preparaba los colores. No es culpa suya, mamá dice que en Japón tenía un socio y este lo traicionó. Por eso dejaron el país, pero usted ha logrado impresionarlo. Así que naciste aquí. Comenzó a bosquejar. Me llama la atención tu nombre, Miao, como el maullido de un gato. Significa maravilloso. Papá dice que nací con los ojos abiertos y que la mirada de asombro nunca se me quitó. Mamá dice que me exalto por todo, que las cosas más simples me emocionan. No hay nada de malo en un espíritu sensible. A mí me llaman la atención sus ojos. Esas marcas son de familia, del lado de mi padre. Me gustan. Más nos vale, nuestros hijos las tendrán. Le guiñó el ojo y ella soltó la risa. Señor, ¿pero qué cosas dice?
Se fueron acercando, y cuando Miao tuvo permiso de llamarlo Kai en vez de señor Ko, esa fue su señal para comprar una casa y volver la relación formal. Consiguió una bonita cabaña de una colina a las afueras del pueblo, un hogar sencillo y lleno de potencial, como debió serlo la casa que su padre construyó para su madre hace tantísimos años. ¿Qué habría sido ese hermoso palacio? Fue por esa misma época que volvió a escuchar sobre su aprendiz. El señor Miyaku se mantenía al tanto de todo lo que ocurrió en la región, y fue por eso que supo con mucha antelación sobre una extraña y terrorífica criatura que estaba asolando poblados enteros por toda China. No sabían lo que era, no sabían de dónde había venido. Las cartas siempre se referían a él como el demonio de la locura. La situación era alarmante, pero se sentía tan lejana que, de momento, Koro la dejó pasar. Seguramente el exceso de poder había sido demasiado para Koguchi, pobre de él, aunque eso no explicaba por qué estaba en China. ¿Le buscaba acaso? De ser así, no pudo haber elegido un momento peor. La única previsión que tomó fue comenzar a cubrir sus marcas con maquillaje. Él y Miao se casaron apenas quedó lista la casa. Aunque joven y algo despistada, Miao probó estar preparada para ser una buena esposa, cariñosa, entregada y muy apasionada. A nadie sorprendió que anunciara su embarazo tan solo 4 meses después del matrimonio. Total, el tema de la lluvia de estrellas fugaces que se dio más o menos al mismo tiempo seguía dando de qué hablar. ¿Y si te dijera que será un varón?, le dijo, en la privacidad de su alcoba. ¿Cómo sabes eso? Solo lo sé. También sé que será muy especial, capaz de cosas asombrosas. Entonces será igual que su papá. Buscó acurrucársele, pero entonces él se levantó. ¿Kai? ¿Qué tienes? ¿Oyes eso? ¿Qué cosa? Es como un... Antes de que terminara la frase, escucharon un retumbar atronador y una luz increíblemente intensa entró por las ventanas. Koro se asomó a una y vio asombrado como un gigantesco pilar de luz se proyectaba desde el bosque al otro lado de la colina. Jamás había visto una fuerza así. La magia se distorsionaba en las cercanías de tal forma que hasta había escuchado el aire crujir. Duró menos de un minuto antes de desvanecerse. ¿Qué fue eso?, preguntó Miao, aferrándose a su brazo. Voy a investigar. Tomó su espada y salió. Quédate con Rina y no te duermas. Volveré pronto. Y no bebas nada. ¿Qué? ¡Kai! Rina se le puso enfrente. ¡Kai! ¡Ten cuidado! Una manifestación de energía tan colosal, pensaba, solo podía venir del mismísimo dragón. Eso o su aprendiz la había superado en todos los sentidos. Conforme se adentraba en el bosque, las preguntas aumentaban. La fauna se notaba tranquila, no había señales de fuego o destrucción. Se diría que allí no había pasado nada de nada, pero entonces escuchó voces desconocidas. Aferró su espada y avanzó. Hablo en serio, Hiroshi. Si me obligas a hacer eso de nuevo, renuncio. Pudimos habernos matado, o peor. ¿Qué según tú es peor que morirse? Cállense ustedes tres. Intento pensar. Tenemos que hallar a alguien que nos diga en qué año estamos. ¿Año? Se les acercó. ¿Cómo qué año? Llevaba unos minutos observándolos, 4 perfectos extraños. El primero en hablar era un hombre mayor, de más de 30 años. El segundo tenía que ser un adolescente. La tercera era una mujer en ropa de ninja. Y el cuarto, aparentemente el líder, era un muchacho. Vestía como un hechicero y guardaba en su mano algo que causaba la misma distorsión de energía que el pilar de luz. Vayamos al grano, dijo, pensando en Miao. Mi nombre es Kokai y ustedes 4 están invadiendo mis terrenos. No puede ser. El joven le había reconocido de algo. ¿Kokai? ¿El mercader hechicero? ¿El que selló al demonio de la locura? ¿Te refieres a la criatura que asola China?, preguntó perplejo. Sé que suena extraño, pero por favor, díganos qué año es. Se los dijo. Los 4 se mostraron alarmados. ¡Me lleva!, exclamó el más joven. ¡Nos fuimos para atrás! 16 años hacia atrás, precisó el líder, completamente desalentado. ¿Y entonces qué?, preguntó la mujer. ¿Hay 2 demonios aquí? No, o sí, no lo sé. Ajá. Koro carraspeó para llamar de nuevo su atención. Me parece que tiene una fascinante historia. Acompáñeme a mi casa, hablaremos allí. De camino se presentaron. El joven hechicero japonés que parecía venerable se llamaba Hiroshi. Sus compañeros eran la ninja Mat, el ladrón Tesai y el cazarrecompensas Tisu Wei. Llegaron a la casa y Miao salió a recibirlos con el alma en un hilo. Koro se apresuró a tranquilizarla y la mandó a dormir. Iría con ella en cuanto terminase con sus invitados. ¿Podemos hablar en privado?, pidió a Hiroshi. Claro, ustedes esperen afuera. Tome asiento. Esperó a que estuvieran solos. Ahora, por favor, explíqueme qué ocurre exactamente aquí y no escatime los detalles. Ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Qué tal por eso? Apuntó a su puño cerrado. Hiroshi extendió el objeto sobre la mesa, una cinta con 6 amuletos circulares, y procedió a contarle la más asombrosa de las historias. Él y sus compañeros venían del futuro, de 16 años en el futuro. En esa época su misión era atrapar a un chico que encerraba en su interior al terrible demonio, identificado como Nuni del Japón. El demonio había sido sellado dentro de ese chico por el hechicero Kokai, quien lo venció en un duelo de ingenios. Al menos eso era lo que Hiroshi había averiguado. Bueno, es obvio que eso no ha pasado aún, dijo Koro, ligeramente apocado. ¿Ese jovencito tiene nombre? Oguchi Miyaku. Por desgracia, es cuanto sé. No se puede conversar mucho con alguien a quien persigues a muerte. Y dices que viaja solo.
Mata a cada población en que se detiene. Por eso es tan importante detenerlo. Y cuando por fin desarrollé un conjuro que lo destruyera, apretó los puños. Eso pasó. Mi hechizo se estrelló contra estos amuletos y abrió un portal. ¿Nota cómo se dobla la magia? Lo veo. Esperaba que solo lo hubiera enviado a otro lugar y ya ve, nos lanzó otro año. Suspiró y de repente volvió a animarse. Pero nada de eso importa ya, porque lo encontré a usted. Debe destruir al demonio ahora, no lo selle. Que la pesadilla termine antes de empezar. Eso no va a servir, dijo cortante. Piensa a gran escala. Si mato al demonio actual, y déjame agregar que no imagino por qué lo sellaría en el cuerpo de un infante, los eventos que generaron esto, señaló los amuletos, nunca ocurrirían, lo que automáticamente cancela que pudieras venir a esta época. Oh cielos, ¿comprendes? Entrarías en un bucle del que no podrías salir. Rayos, ¿qué puedo hacer? Tenemos algo de tiempo. Tomo los amuletos. ¿Por qué no me dejas estudiar esto? Tal vez averigüe cómo funcionan. Mientras tanto, pueden quedarse aquí. Se lo agradezco. Solo una cosa. Se levantó. Mi esposa es una mujer sensible. No le hablen de esto. Viajar en el tiempo, francamente. Es una locura, lo sé. Procuraremos no ser una carga. Durante los siguientes días, los 4 extraños, presentados a Miao como viajeros perdidos, se dedicaron a ayudar en las labores domésticas, mientras Kouro pasaba horas mirando los amuletos, rotándolos lentamente hasta dar con un patrón. Suponiendo que cada movimiento era un número y el primer número era 1 o 0, el primer amuleto de izquierda a derecha rotaba 5 veces, el segundo rotaba 12 veces y los últimos 4 rotaban 10 veces. Los hizo girar hasta que los números fueron 1, 5, 0, 9, 8, 5. En esa posición la distorsión mágica tomaba un matiz diferente. Allí está, exclamó orgulloso de sí. El primero es la semana, el segundo el mes y los últimos 4 son para el año. Los puse a girar otra vez. Ahora veamos a dónde fue él. Los amuletos giraron un largo rato esta vez, antes de detenerse en una fecha impactante. Primera semana, primer mes, año 2007. Más de 1000 años en el futuro. Es sorprendente. ¿Sabes? Sakaku apareció entonces. ¿Podrías usarlos, ir hacia atrás y salvarnos a mamá y a mí? Eso arreglaría todo. Lo pensé, pero estaría cayendo en el mismo error. El bucle. Frunció el ceño. ¿Entiendes lo que implica la sola existencia de esta cosa? El futuro ya está escrito. Me estuve engañando. No puedo esconderme del dragón. ¿Vas a rendirte otra vez? No, nunca más. Tal vez no puedo escapar a mi destino, pero juro que voy a dominarlo. Giró el último amuleto, fijando la fecha en el año 2006. Después preparó una pócima especial y bañó los amuletos en ella. En cuanto la cinta se secó, fue por Hiroshi y le dio las buenas nuevas. Le explicó todo lo que había descubierto y finalmente le reveló a qué año había enviado al demonio. ¿2007? Ni siquiera puedo imaginar cuánto cambiará el mundo para entonces. Aún así lo perseguirán. Es mi deber. En esta era o en otra no puedo permitir a ese ser provocar más daño. Entonces vamos al bosque. Los enviaré desde allí. Se fueron al lugar donde los había encontrado y puso distancia. Fue maravilloso ver abrirse el portal desde tan cerca y fue aún mejor ver que los amuletos se quedaban tras ellos gracias a la poción que les había explicado. Cuando regresó a la casa vio que Miao lo esperaba afuera, dando vueltas muy nerviosa. Cuando lo vio corrió a sus brazos y la abrazó fuertemente. Kai, vi esa cosa de nuevo. No era solo gente perdida, ¿verdad? Miau, tienes que calmarte. Por favor, dime qué está sucediendo. Tengo miedo, Kai. Kouro. Ella levantó la mirada. Mi nombre es Kouro y te mereces saber la verdad. Vamos adentro. La empujó hacia la casa y dio una mirada al valle antes de entrar. Koguchi se acercaba, podía sentirlo, y con él traía la voluntad del dragón, su irrevocable destino. Es todo por hoy. No se vayan sin dejar un like y un comentario, y nos vemos en el siguiente relato.